Bueno, no siendo más, vamos a entrar a la palabra. Amén. Vamos a entrar a la palabra. Y la idea es dar un mensaje alusivo a lo que se celebra hoy. Y lo he titulado Fidelidad. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad. Primero, tenemos que definir qué es fidelidad, ¿cierto? Fidelidad es constancia. Fidelidad es uno ser constante en algo. Fidelidad es uno estar comprometido. Es decir, una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones en su familia, en el trabajo, en el estudio. Esa persona, cuando hace eso, es una persona fiel, ¿sí? Constante. Cuando un cliente es fiel. Yo creo que aquí hay hermanos que tienen tienda, que tienen farmacia, tienen cualquier negocio, y usted siempre ve que un cliente le es muy fiel. Eso es fidelidad. Fidelidad también a Dios, fidelidad al esposo, a la esposa, fidelidad a la iglesia. Fidelidad es perseverar, es ser diligente en un lugar. Fidelidad es uno perseverar, dice la Biblia allí en Hechos 2:41, y perseveraban en el templo. Significa que asistían constantemente al templo. Eso es lo que significa fidelidad. Ya la palabra fidelidad en hebreo es mantenerse en algo, estar firme, permanecer firme. Es cuando algo está fijo, quiere decir que está fiel a eso. Cuando una persona es duradera, estable, cuando una persona aguanta, eso es fidelidad. Dichos que indican que una persona es fiel. Por ejemplo, cuente conmigo. ¿Han escuchado eso? Cuenten conmigo. Eso es una persona fiel. Una que me encanta y que la usan mucho en WhatsApp y varios hermanos la usan cuando yo les pido un favor. De una. ¿Me hago entender? Me encanta esa frase. De una. Ahí se le ve la fidelidad del hermano. Cuando una persona se compromete a hacer algo y lo hace, o cuando se compromete a estar en un lugar a tales horas y va a estar allá sin faltar. Eso es una persona fiel. ¿Cómo actúa una persona fiel? Una persona fiel siempre cumple con sus obligaciones, siempre cumple con su trabajo. Cuando yo llegué hace 10 años acá a la iglesia, me dio mucho gozo de ver hermanos que todavía estaban en la iglesia desde que yo era jovencito. Esas son personas fieles, que uno sabe que va a visitar esa iglesia y que siempre van a estar allí, ¿cierto? Esas son personas fieles. ¿Cómo se comporta una persona fiel? Una persona fiel es constante, persevera, es diligente. Vamos a mirar algunos textos que hablan sobre la fidelidad. Y el primero está en el Salmo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, y el que aún jurando por un daño suyo, no por eso cambia. Mire la última frase que subrayé. ¿Qué significa eso? Un hombre fiel cumple con sus promesas, aun cuando resulta en su propio, no resulta en su propio beneficio. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted dañó algo y usted sabe que tiene que entregar eso.
pero, pero usted tiene que, si es cristiano, si es responsable, usted tiene que entregarlo, pero bueno, no dañado. ¿Sí me entiende? Eso es lo que significa esa frase, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Significa que una persona fiel es aquella que cumple sus promesas aunque le vaya mal. Una persona fiel cumple aunque sea en contra de su propio interés. Esa frase significa una persona fiel es aquella que cumple la palabra. La palabra dada la cumple. Voy a ser miembro de esta iglesia y nunca cederé. Nunca me voy a dejar manipular de un hermano de otra iglesia. Nunca me dejaré manipular de otro pastor, porque hay pastores así que visitan ovejas de otras iglesias y manipulan las ovejas para que se vayan para allá. Pero si hoy vamos a dar un reconocimiento a un hermano o a una hermana por la fidelidad, fue porque él venció eso. Venció que alguien lo manipulara, que alguien lo convenciera, que alguien le dijera véngase para acá, que esta iglesia es mejor, si se viene para acá le doy esto, le doy aquello. Una persona fiel no se deja sobornar. Una persona fiel, Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Ahí la palabra fiel. Una persona fiel guarda secretos. Una persona fiel protege la honra de otros. Yo creo que los hermanos que llevan acá 40 años, 45, 50 porque los hay, yo creo que esos hermanos se han dado cuenta de muchas cosas de pastores que han caído, de líderes que han fracasado, de hermanos que los han puesto en disciplina, pero ellos ¿qué? Calladita la boca, guarda secretos, protege la honra de la iglesia y protege la honra de los demás hermanos. Proverbios 14:5 dice que el testigo verdadero, ahí está la palabra fiel, verdadero, no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Una persona fiel es sin mentiras. Yo creo que para uno estar en una iglesia 40 o 45 años o 50 años y es líder, y hasta ahora lo es porque en su vida no ha practicado ¿qué? La mentira, o no ha sido falso, porque hay líderes falsos, hay cristianos que son falsos, pero uno yo creo que no puede ser hipócrita a 50 años. Eso, la Biblia dice que tarde que temprano todo saldrá ¿qué? A la luz. Proverbios 25:13 habla del hombre fiel, dice que es como el frío de la nieve en tiempo de siega. ¿Qué significa eso? Es como cuando un lugar está lleno de verano y de repente llega ¿qué? La nieve. A nosotros nos ha tocado eso, pero nosotros sí podemos practicar eso. Un verano bien fuerte y de pronto llega ¿qué? La lluvia. Eso sí ya lo cogemos más fácil. Eso es lo que está diciendo eso. Que un hombre fiel es así, es un hombre que al final dice, es como un refrigerio, ¿cierto que lo dice o no lo dice? Es como un refrigerio. Una persona fiel le da a uno ánimos, ¿o no? Una persona fiel es de gran bendición para nosotros. Romanos 12:12 habla también de que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, ahí está la palabra fiel, constantes en la oración. Yo creo que estos hermanos que hoy se les va a dar ese reconocimiento son constantes en esa área, porque para uno ser fiel a Dios tiene que haber sido constante en la oración. Si usted no fue constante en la oración, yo creo que no estuviera acá, estuviera en el mundo.
Pero tal vez el mejor texto está en 1 Corintios 15:58. Es el texto lema de las iglesias Emanuel de Colombia. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Eso es lo que significa una persona fiel, que está firme, que es constante, que está creciendo en la obra de Dios, y que ese hermanito que es fiel sabe que lo que él hace para el Señor nunca será ¿qué? En vano. Esos 45 años que usted lleva en la iglesia, esos 40 años que usted lleva sirviéndole al Señor, eso nunca va a ser ¿qué? En vano. Ejemplos de fidelidad. Vamos a tocar otro punto. Ejemplos bíblicos de fidelidad. Está de primero porque es el primero, porque es el mejor. No hay mejor fiel que Él. ¿Y es quién? Nuestro Señor. Segunda de Timoteo 2:13. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Dios permanece ¿qué? Fiel. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, ese es el mayor ejemplo que tenemos usted y yo de fidelidad. Que aunque usted y yo le seamos infieles a Dios, Él permanece fiel. Hay parecido a nosotros, ¿no? Si el esposo nos hizo algo, para afuera se va. Que mi mamá me hizo algo, hasta aquí le dejé de hablar. No es verdad, hace hijos que hace años no visitan a mamá y a papá, que hace años no le hablan a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque mamá y papá me hizo algo. ¿Cuántos hermanitos están en otra iglesia porque tal vez en esta iglesia le hicieron ¿qué? Algo. Por eso digo, qué fidelidad de Dios, comparémosla a nosotros ni en los tobillos prácticamente. Si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Ahí habla de siervo. Dentro del ámbito cristiano, ¿qué es un siervo? Un líder, alguien que le sirve a Dios. Entonces, aquí vemos que la cualidad de un líder es que él debe de ser ¿qué? Fiel. ¿Usted se imagina un líder que sí, lleve 40 años en la iglesia, pero 5 años está acá en la iglesia y luego está otros 5 años en el mundo y hace así, todos los 40 años fue así? ¿Será que ese líder, aunque lleve 40 años en la iglesia, es fiel? No es fiel. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que sean ¿qué? Fieles. 2 Timoteo 2:2 habla ahí de los maestros. Timoteo era un maestro. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Dentro de los que vamos a dar el conocimiento acá, algunos son maestros o fueron maestros. Uno como maestro de la palabra, uno tiene que ser ¿qué? Fiel. ¿Fiel a qué? A Dios, pero también fiel a la palabra. Yo creo que nadie, como les dije ahorita el ejemplo, ¿no? Un líder que se va 5 años está acá, 5 años en el mundo, 5 años acá. Yo creo que uno lo pone aquí a predicar y uno como que uno dice, uno como que no le cree mucho. No. ¿Por qué? Porque los que enseñan la palabra deben de ser hombres ¿qué? Fieles. Pero un texto que me gustó mucho, Números 12:7, dice: no así, dice Dios, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Que Dios le diga eso a uno. Juan, usted es fiel en todo. Aquí Dios la sacó del estadio diciéndole esa frase tan linda
a Moisés. Pero quiero tocar este último punto, fidelidad puesta a prueba. ¿Usted sabe que la fidelidad es puesta a prueba? Porque para uno ser fiel tiene que pasar por estas pruebas. Si usted no las pasa, entonces usted no es fiel. La primera, la prueba del dolor. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Un hombre y una mujer fiel a Dios ha padecido mucho por causa del Señor. A mi mamá la rechazó toda la familia, mis abuelos y mis tíos. Y aquí hay hermanos y hermanas que para serle fiel a Dios han tenido que pagar un precio muy alto. Y si usted todavía está buscando de Dios es porque usted es fiel y porque ha padecido mucho por Cristo. Todos los que llevamos tiempo en el Evangelio hemos padecido por causa de Cristo. Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, Dios te dará la corona de vida. Mi papá va a cumplir 93 años ahorita en abril del próximo año. La hermana de Yanira también tiene sus años. Mi hermano Misael, mi hermana Amanda. Son personas que se les va a dar ese reconocimiento hoy, que ya están muy avanzados de edad, pero que Dios les dice acá: ustedes padecieron tribulación por causa de Cristo. Y Dios le está diciendo a usted: mío, ya te falta poquito, sé fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, Dios te dará la corona de vida. Para uno ser fiel también se requiere pasar la prueba del tiempo. ¿Cierto que nadie es fiel por un día? Usted se imagina una pareja recién casados, están en luna de miel y él dijo: amor, yo soy un hombre fiel, o yo soy una mujer fiel. Oye, ahí llevan horas de casados. Eso hasta risa, ¿cierto? O yo soy fiel a esa iglesia y apenas llevo una semana nomás de convertido. No, para uno ser fiel y ganarse ese nombre de fiel, debe de pasar la prueba del tiempo. Y la prueba del tiempo se pasa a través de la constancia y de la perseverancia. Pero también para uno ser fiel debe de pasar por la prueba del dinero. Pilas con esta frase. La manera en que un hombre gasta su dinero dice mucho en cuanto a su fidelidad. Vuelvo y repito. La manera en que el hombre gasta su dinero dice mucho en cuanto a su fidelidad. Y no lo voy a aplicar solamente a la iglesia. ¿Usted cree que un hombre, un esposo fiel es aquel que coge su sueldo y se lo gasta en otras mujeres, y se lo gasta en trago, y se lo gasta en vicio, y se lo gasta en billares, y se lo gasta con sus amigos? ¿Usted cree que ese hombre es fiel? No es fiel, porque como está gastando el dinero, no está demostrando que realmente le es fiel a su hogar. O un novio o una novia, más que todos los novios, las novias no tienen por qué regalarles
Yo creo que es el hombre, la cultura siempre ha estado así, que el hombre es el que invita, el que vamos a salir a comer, vamos, aunque ahorita es miti miti, ¿cómo es? Cosa tan fea, Dios mío. En el tiempo mío no era así, en el tiempo mío no era miti miti, no. En el tiempo mío era el hombre es el que invita, el hombre es el que paga. Pero ahorita es 50-50. Cuando usted invita a su amigo vamos a ir a un centro comercial, te invito a comer, lo que quieras. Eso es fidelidad. ¿Usted sabía eso? Fidelidad a ese amigo. Los que hoy vamos a dar un reconocimiento, yo creo que ellos, si llevan 45 años en esta iglesia, yo creo que han dado diezmos o no, han dado ofrendas o no, han sido fiel a Dios y a la iglesia en el área del dinero. Vamos a leer 2 Corintios 2:3. Dice Pablo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Los hermanos que hoy van a recibir este reconocimiento han padecido como un soldado de Jesucristo. ¿Cierto que es fácil uno ser fiel en las buenas? Uno ser fiel a Dios con salud, con energías, ser fiel a Dios con juventud. Pero la fidelidad se ve y se nota mucho cuando no estoy en las buenas y aún soy fiel. Cuando no tengo salud y aún así yo voy a la iglesia. Aquí hay una hermana, la hermana María Elena. A ella le están haciendo diálisis desde el año pasado. Esa hermana no se pierde culto. Le hacen diálisis día por medio. Y está muy anciana y aún así viene a la iglesia. El miércoles pasado la hermana Flor me llamó en la tarde, pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero estoy muy mal, muy enferma. ¿Qué hago? Yo le dije, hermana, veas el culto por YouTube. Es mejor que cuide su salud. Cuando faltando 5 minutos para las 7 la hermana llegó y cuando llegó dijo el hermano, estoy dando vueltas. Yo comparo esas personas con las personas jóvenes que tienen salud, que tienen el tiempo y no vienen al culto, no vienen a la iglesia. Pero hay personas que para venir a la iglesia necesitan un esfuerzo extra. Pero aún así son fieles a Dios, aún así son fieles a la iglesia. Y quiero terminar ya con esto. ¿En qué áreas debo de ser fiel? En el trabajo. Los patrones notan mucho la fidelidad de un trabajador. ¿Sabe qué es fidelidad a un trabajo? Cuando a mí me ofrecen un trabajo mejor que ese, mejor remunerado que donde estoy, y a mí no me importa irme para ese trabajo porque me voy a ganar un peso más, pero voy a dejar embalado a este patrón. Ni al menos le pago el preaviso, preaviso. Lo dejo tirado. Un patrón que te dio la oportunidad, un patrón que estuvo con usted en las buenas y en las malas, y ahora que lo necesita, usted lo cambia por otro trabajo. ¿En qué áreas debo de ser fiel? Con mis amigos. Usted sabe que lo contrario de un amigo fiel es un amigo que lo engaña a uno, un amigo que lo traiciona a uno. Otra área en la que debo ser fiel es en mi vida espiritual. Mi papá desde que conoció al Señor, él nunca
nos dio un mal ejemplo en cuanto a tomarse una cerveza, fumarse un cigarrillo, llegar a la casa borracho, tener otra mujer, o yo ver a mi papá descarriado. Yo nunca vi a mi papá ni a mi mamá descarriados. Yo creo que usted tampoco ha visto a nuestra hermana Deyanira descarriada, o la hermana Amanda descarriada. Por eso se ganan el nombre de fieles. También debemos de ser fieles en el matrimonio, ¿o no? Qué horrible. Llevo ya 3 divorcios. Y en cada esposa tengo 4 o 5 hijos. Qué récord tan feo. Yo ni contaría eso. Pero qué lindo cuando usted dice: yo llevo 60 años con mi esposa y los únicos hijos que tengo son los hijos de mi esposa y los míos. ¿Eso qué es? Fidelidad. ¿Qué tal si oramos? Dios, gracias porque hoy nos has enseñado por medio de la palabra que a ti te importa que seamos fieles. También nos enseñaste de que tú premias la fidelidad. También nos enseñaste, Señor, que la fidelidad y la paciencia son 2 compañeros inseparables para poder ser fieles a Dios. Oramos por aquellos que apenas están comenzando la vida cristiana, para que ellos también algún día puedan también ser premiados por su fidelidad. Sigo, Señor, orando por los hermanos que hoy van a tener, oh Dios, este reconocimiento, para que cuando tú los llames a tu presencia, Padre, ellos sientan el gozo, la felicidad de que fueron fieles a Dios hasta la muerte. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.